Dios les bendiga más. Va a sonar la trompeta. Eso es ensayando. En una iglesia el predicador estaba hablando de la trompeta y él se combinó con un músico. Y sonaron la trompeta y ya usted sabe lo que pasó en el culto. Agradecemos al Señor y al pastor Kelly la oportunidad que nos concede de compartir la palabra. La Biblia que me acompaña es la hermosa Biblia patrística. Esta Biblia, su importancia radica en que contiene el comentario bíblico de los cristianos de los primeros 5 siglos de la fe. Aquí vemos cómo ellos entendieron la fe desde el siglo I hasta el siglo V, la Biblia patrística. Esta Biblia me la regaló una persona que yo aprecio mucho y que hoy está con nosotros, que es nuestra hermana Nuris. Mi esposa. Ahora sí. En realidad, yo no sé si de las Biblias que tenemos, ¿quién ha comprado más Biblia? ¿Las que yo he comprado o las que ella me ha regalado? En realidad, no sé. No las cuento. Una iglesia en La Romana me invitó y me dijo, tráigalas todas. Y yo les dije, son muchas. No, tráigalas todas. Y cuando les dije, son tantas, dijeron, no, hermano, traiga 40. Y así fue. Leyendo la Biblia completa, porque un día en consulta, el médico en aquellos días andábamos siempre ¿se acuerdan de aquellos días? Siempre andábamos con la Biblia. Y en el consultorio el médico preguntó, ¿la has leído completa? Y le dije que no, y me dio vergüenza. Pues Reina Valera la leí completa. Pero también me leí completa la Nueva Versión Internacional. Cuando estaba leyendo la primera, Yesare, la primera, cuando estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente, algunos pasajes me llamaron la atención y escribí para atrás la primera Yesare y escribí lo que vamos a compartir. Pero ya la Nueva Traducción Viviente quedó atrás. Ahora estamos con la traducción al lenguaje actual. Es una bendición leer la Biblia completa. Y es otra bendición más leerla en versiones diferentes. Ya usted terminó esa versión, tome una versión diferente y usted verá cómo el Señor le va a llamar la atención en algún pasaje que ya por saberlo de memoria en otra versión no le prestamos atención.
pero cuando lo leemos en otra versión, con otras palabras, decimos, oh. Hoy quiero hablar con el tema aferrarse con fe a las promesas del Señor. Para que no se me olvide, si algunos de los hermanos del coro se sienta al lado suyo, pásele la mano por aquí discretamente, revise a ver si tienen alas, y los músicos también. Porque por el comentario que me hizo mi esposa, y ella sabe de eso, parece que aquí estaban cantando ángeles. A su nombre, hermanos. Al hermano Edwin, hermano Edwin, ¿cómo te sientes? Y si usted siente algo, ya usted sabe que eso son las alas de los querubines y de los serafines. Alabado sea el nombre del Señor. Aferrarse con fe a las promesas del Señor. Lecciones del reparto de la tierra por Josué. Mire, hermano, la travesía en el desierto, cruzar el río Jordán, conquistar la tierra. Pero cuando llegó la hora de repartir la tierra, imagínense el problema que tenía Josué con la repartición. Vamos a tomar unas lecciones para nuestra vida hoy, en este siglo 2025, siglo XXI, de aquello que pasó. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Como yo estaba con la Nueva Traducción Viviente, pero usted está con Reina Valera, entonces vamos a hacerlo así. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, yo quiero que ustedes me ayuden a leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Bien fuerte. 1, 2 y 3. Me llama la atención que dice, gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. ¿Cómo decía el último? Cumples promesas. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Él cumple promesas. Pero el que cantó, el de los 20 años, que dice que aunque no vea la gloria está aquí. Y no es como yo me sienta, porque me puedo sentir contento, me puedo sentir triste. Es por la fe, es por lo que creemos que vamos para el cielo. Amén. El Señor añada su bendición a su palabra leída. Y el Señor la añade. Bienaventurado el que lee. ¿Quién leyó? Yo leí, pero ustedes también leyeron. Miren cómo va la bienaventuranza. Bienaventurado el que oye. ¿Quién escuchó? Yo también escuché, usted también escuchó. Ya tiene 2 bienaventuranzas. Y bienaventurados los que guardan. ¿Quién guardó? Entonces somos 3 veces bienaventurados, dice la Biblia.
dice la Biblia. Estoy apelando a su flexibilidad por si algún otro expositor ha presentado esta historia en forma diferente a como la vamos a presentar hoy. Y de aquí en adelante, al citar la Biblia, usaré la Nueva Traducción Viviente. Después de siglos de esclavitud en Egipto, 400 años, 4 siglos, y 40 años de peregrinación en el desierto, bajo la guía de Moisés, el pueblo de Israel finalmente cruzó el río Jordán, pero ya no con Moisés, sino con Josué. La tierra de Canaán, la misma que Dios prometió a Abraham siglos atrás, está ahora ante ellos, lista para ser conquistada y repartida entre las 12 tribus. Pero no todas las tribus o familias reaccionaron de la misma manera ante la oportunidad de recibir la herencia. Y de ahí es que vamos a sacar las lecciones, cómo reaccionaron las diferentes tribus ante la repartición de la tierra. El libro de Josué, especialmente la segunda mitad, describe este proceso de distribución de la tierra. Si bien una parte se asignó mediante sorteo, algunos personajes y clanes se destacaron por aferrarse activamente a las promesas antiguas. Hay un sorteo, pero yo tengo una promesa. A mí me hicieron una promesa, entonces yo no voy para ese sorteo, ¿verdad? Porque yo tengo un decreto presidencial, entonces el decreto tumba el sorteo. Si Moisés me prometió a mí algo, yo no voy para el sorteo. Yo voy a la promesa, porque el Señor cumple promesa. Lo cantamos ahorita. En esta disertación exploraremos brevemente algunos casos. Entre ellos, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tan pronto llegaron y dijeron, esta tierra es ideal para nuestro ganado. Nosotros la queremos. Y Moisés le dice, pero es que la tierra es del otro lado del Jordán. No, esta tierra es ideal para lo que nosotros hacemos. También Caleb, ¿se acuerdan de Caleb? El espía. A ese el Señor le prometió algo. ¿Qué le prometió el Señor a Caleb? Todo terreno que tú pisaste es tuyo, te lo voy a dar. A eso se le prometió a Caleb. Pero también las hijas de Zelofead. Nosotros tenemos una hija de Zelofead que se llama Noa, pero yo no veo a Noa. No veo a Noa aquí. En aquel tiempo los que heredaban eran los hombres y a Zelofead le nacieron mujeres. Imagínese usted el problema. Efraín y Manasés se encontraron pequeñito el territorio que le dieron, y ellos levantaron la mano y dijeron, nosotros somos un pueblo muy grande, nosotros no cabemos en esa tierra. También Josué, que fue el repartidor, Josué se cogió la mejor parte, ¿verdad? No.
el que reparte y parte toca la mejor parte. ¿No dicen así? Pues mire, el pueblo tuvo que darle a Josué. Josué no cogió para él nada. Y los levitas tenían que esperar que todo el mundo estuviera en su lugar, porque a ellos se le iban a dar unas ciudades, solamente ciudades. Pero los levitas vinieron y dijeron: ¿y lo mío dónde está? Y el caso más desconcertante es el caso de la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón. ¿Qué haces tú con las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida? ¿Te conformas con lo que el presente te ofrece o te levantas como Caleb para decir: dame ahora esa tierra? ¿Qué haces tú con las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida? ¿Te conformas con lo que el presente te ofrece, con las migajas que te dan? ¿O te levantas en fe como Caleb para decir: dame mi tierra, dame lo que el Señor me prometió? Durante la repartición de la tierra de Canaán, algunos se apropiaron activamente de las promesas divinas, mientras que otros simplemente esperaron pasivamente lo que les tocara por suerte. Este contraste nos confronta hoy. ¿Estamos viviendo a la altura de lo que Dios ha prometido o estamos conformados con lo que otros decidan por nosotros, por lo que otros decidan darnos? Vamos a ver. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ahí vinieron ellos haciéndole la petición a Moisés: si contamos con tu favor, le dijeron, concédenos esta región como nuestra propiedad, en lugar de cruzar al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho ganado y esa tierra era ideal para eso. Y el Señor les concedió esa petición. Fue una petición en fe y legítima. La media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén no se pusieron a quemar gomas, ni le hicieron un piquete a Moisés. Así no se le reclama al Señor. Al Señor se le reclama en fe. Amén. Caleb, lo de Caleb fue tremendo, porque Caleb, Caleb tiene 85 años y dice que está todavía fuerte como el primer día y que él va a acabar con los gigantes. Me parece escuchar a su hija que le dice: papá, usted va a pelear con los gigantes, no te preocupes, mi hija. Fue la hija la que peleó por los gigantes, porque Caleb, usted recordará, dijo: el que acabe con los gigantes que están ahí va a ser mi suegro y se va a casar con mi niña. Así cualquiera acaba con los gigantes. Pero a Caleb, que fue de los espías que dieron un testimonio favorable, el Señor le prometió que todo lo que él exploró, eso
se lo iba a dar en herencia. Y 45 años después, oiga, una promesa, 45 años después, cuando están repartiendo, Caleb no esperó que hicieran el sorteo. Él se presentó ante Josué y le dijo: mira, tú te acuerdas lo que el Señor nos dijo a nosotros, así que yo quiero lo que a mí se me prometió. Lo que el Señor me prometió aquel día, yo quiero eso. ¿Y qué hizo Josué? Darle lo que el Señor le prometió y no llevar a Caleb a sorteo. Las hijas de Zelofead, esas niñas, porque Zelofead tuvo 5 niñas, y en aquel tiempo la herencia era por los hombres. Previendo que se iba a presentar un problema en el desierto, fueron y hablaron con Moisés. Esas mujeres de determinación y propósito, y aquí hay muchas mujeres así, de determinación y propósito. Levanten la mano las mujeres que son de determinación y propósito. Miren cuántas. Y esa que está ahí también. Levanten la mano, hermano Nuris, levántela. Previendo un problema futuro, fueron con tiempo donde Moisés y dijeron: nuestro padre solamente tuvo niñas, y entonces ¿qué va a pasar? Llevó el caso al Señor y el Señor le dijo: ellas van a heredar también. Muy bien. 45 años después, allá se presentan mírenlas ahí, las hijas de Zelofead. Dicen: Josué, ¿tú te acuerdas el decreto que nos dieron en el desierto? Sí, mi tierra. ¿Dónde está la tierra de nosotros? ¿Cuál es el título? Aferrarse con fe a las promesas del Señor. Lecciones de la repartición de tierra con Josué. Ay, qué título de mensaje tan largo. Josefina, cuando ya salga al parqueo, ya se le va a olvidar. Aferrarse con fe a las promesas del Señor. Lecciones de la repartición de tierra con Josué. Y las hijas de Zelofead no fueron a sorteo, recibieron su herencia. Pero también Efraín y Manasés, los hijos de José, que como Jacob lo adopta, pasan a ser hijos de Jacob. Por eso forman parte de 2 tribus. En lugar de ser una tribu, la tribu de José, son 2 tribus, la tribu de Manasés y Efraín. Mírenlos acá. El pobre Josué está que no puede. Cada quien haciendo su reclamo de fe. Ellos le dicen: no cabemos, el espacio es muy pequeño. Entonces Josué le dice: bueno, miren, el bosque, tomen una parte del bosque y ahí viven unos cananeos, resuelvan con los cananeos. Bueno, ellos lo hicieron así. Josué, el que reparte y parte, se queda con la mejor parte. Pues resulta, hablaba con mi esposa Nuris, de que su papá le tocó repartir una tierra, porque él era de una confederación agraria, campesina, y el gobierno le otorgó que repartieran unas tierras allá en la Romana.
De hecho, una noche que él tenía mucho calor, se quedó sentado frente a la iglesia, frente a su casa, y se durmió. Me dijo que como a la 1 de la madrugada, unos encapuchados lo despertaron. Eso fue en aquel tiempo cuando los ladrones robaban de noche. Lo despertaron y lo iban a desconsiderar, pero uno del grupo de los ladrones les dijo a sus compañeros: no, este señor fue el que repartió la tierra a los viejos de nosotros. Lo terminaron de despertar y le dijeron: viejo, váyase para la casa. Y él: sí, yo voy, vaya para la casa. Y no se fueron hasta que mi suegro entró en la casa. Yo le dije: no puede seguir haciendo eso, porque pueden venir mañana otros ladrones que no conocieron lo que usted hizo. Pero el detalle donde quiero aterrizar es que mi suegro repartió esa tierra y yo no tengo tierra. Qué suegro que me quería. Él murió alquilado. Nadie puede decir: se cogió la tierra. No, él no lo hizo así. Y no me dio un pedacito. Josué tampoco. Josué está repartiendo. Y es el pueblo el que dice: espérate ahora, a ti te vamos a dar tal lugar. Esa va a ser tu herencia familiar. Miren qué cosa. Miren la honestidad, la claridad de Josué en ese delicado proceso de distribuir la tierra. Él no dijo: esto es mío. No, el pueblo fue que dijo: esto es tuyo, Josué. Pero también llegan los levitas. Ay, miren los levitas ahí. Los levitas dicen: bueno, a nosotros no se nos va a dar tierra, pero Moisés dijo que se nos dieran ciudades. Entonces, a cada quien que ya le repartieron su tierra, hay que sacar ciudades para los levitas. Los levitas estaban distribuidos en todo el territorio de Israel. Ciudades, y también le daban un área adyacente en el área periférica de la ciudad para que el ganado de los levitas pudiera pastar. Eso fue solamente lo que le dieron a los levitas. Porque el trabajo de los levitas se mantenían ¿de qué? De los diezmos y las ofrendas. ¿Verdad? Bien. Ahora vamos a entrar en materia. Hermano, pero ya yo pensaba que ya nos íbamos a ir. Hemos visto, hermana Emilia, que todo el mundo se levantó en fe a reclamar lo suyo. ¿Verdad, hermana Elena? Todo el mundo dijo: lo mío, yo no quiero sorteo. Yo quiero lo que el Señor me prometió. ¿Verdad, hermano Edgar? Y si el Señor me lo prometió,
¿Para qué yo quiero ir al sorteo? Vamos a tirar una monedita para arriba. No, yo no quiero monedita para arriba. Si el Señor me lo prometió, es que eso es mejor. Eso es lo que Él quiere para mí. Pero pasó un caso con Zabulón. ¿Está contento Zabulón? ¿Cómo usted percibe a Zabulón? Fíjense lo que Jacob en la bendición dijo de Zabulón. Cuando Jacob ya estaba por morir, dijo: vengan hijos míos y les voy a hablar del futuro. Y bendice a cada uno de sus hijos. Y esto dijo el Señor de Zabulón: Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Eso está en Génesis 49:13. Por ejemplo, Santiago no tiene playa, no tiene costa, pero Puerto Plata sí. No es lo mismo Santiago que Puerto Plata. No es lo mismo el Distrito Nacional, que tiene costa, que Villa Altagracia, ¿verdad? Y entonces Jacob, bendiciendo a sus hijos, algunos los regañó, como a Rubén y a Leví y a Simeón, pero de Zabulón él dijo dónde iba a vivir y de qué se iba a mantener: del comercio del mar. Miren, los fenicios fueron grandes navegantes. El norte de África fue sembrado de ciudades por los fenicios. Donde quiera que ellos iban por el comercio, el alfabeto que nosotros tenemos, ¿de dónde es? El alfabeto. De hecho, que no es alfabeto, porque alfabeto es griego, alfa y beta. Es el abecedario, ¿verdad? Cariñosamente le decimos alfabeto, pero es el abecedario. Es fenicio, es fenicio. Zabulón, de asentarse en la costa, iba a hacer lo mismo. Y se iba a poblar todo el norte de África y el sur de Europa. ¿De qué? De sinagogas. De sinagogas. Porque los fenicios poblaron esa zona de sus templos paganos. Bien, Moisés, cuando ya está, bendiga a su familia ahora. No espere que ya sea, que se le esté acabando, ¿verdad? Que esté llegando la fecha de vencimiento. Bendígalo ahora. Cuando Moisés sintió que ya estaba por partir, bendijo a las 12 tribus. ¿Y qué dijo de Zabulón? Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Deuteronomio 33:19. La diferencia es que Jacob se lo dijo a su hijo Zabulón. Moisés le está diciendo lo mismo, pero a la
a la tribu de Zabulón: el propósito de Dios para ti está en el mar. En el mar. Ok, pero vamos a ver qué pasó. En el último reconocimiento de la tierra, se establecieron 7 zonas para repartir a las tribus que faltaban. Entonces ahí había una zona que daba de frente al mar Mediterráneo y pegaba con Sidón, tal como lo dijo Jacob. Hay 7 tribus en las que está Zabulón esperando, porque esas 7 zonas se van a rifar. Hermano Fabio, nadie en Zabulón levantó la mano para decir: un momento. Esa parte de terreno que da al mar y que hace frontera con Sidón es mía, porque mi papá así lo dijo, mi papá Jacob, y Moisés lo confirmó. No lo hizo. ¿Por qué? No creyó, fue indiferente, dejó que la bola corriera. Si nosotros dejamos que la bola corra, allá arriba se pueden enojar, ¿verdad? Porque si yo dejo que la bola corra cuando se me ha dicho algo específico, yo podría estar diciendo que yo no tengo fe, que eso que se me dijo yo no lo creí. Hermana Damaris, y se lo dijeron 2 veces. 2 veces se lo dijeron. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron a sorteo. ¿Y a quién le dieron la zona? A la tribu de Aser. Ustedes ven, la naranja es la tribu de Aser, azul es el mar Mediterráneo. Y fíjense que pega con Sidón, Tiro, el Líbano, como dijo Jacob. Y como él no lo creyó, ¿a dónde le tocó? En el interior. El amarillo es Zabulón. Ahora hay un tremendo problema. Cuando mi vida es contraria al propósito que Dios tiene para conmigo, ¿verdad? Porque dijimos lecciones que vamos a tomar de la repartición de la tierra. Ay, Zabulón. Pero alguien podría decir, pero Mateo habla de Zabulón, camino del mar, a Galilea de los gentiles. Mateo dice, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, camino del mar. Nazaret era de Zabulón, pero Capernaum, que estaba frente al mar de Galilea, ese era de Neftalí. O sea, Zabulón no estuvo cerca del mar. Y para no seguir acabando con Zabulón, vamos a pararlo ahí. El
lo de Zabulón. Ahora vamos a ver qué lecciones nosotros podemos sacar de esto hoy. Dios no se olvida de lo que promete, pero espera que tú tampoco lo olvides. ¿Verdad? Dígame, hermano Lluveres. Él no se olvida de lo que le prometió a usted, pero usted no se puede olvidar de lo que Él le prometió, ¿verdad? La fe pasiva se conforma con lo que le toca. La fe activa reclama lo que Dios dijo. ¿Podrá existir algo que se llame la fe pasiva? Como que suena extraño el concepto, ¿verdad, hermana Emilia? La fe pasiva, pero no, hermano, yo me conformo con lo que sea. Pero hay otro que dice, no, el Señor me dijo a mí que este es mi año. Y este es mi año. El tiempo, la cultura o la oposición no cancelan una promesa divina, pero sí pueden apagar tu convicción. No todas las promesas se cumplen automáticamente. Algunas necesitan ser perseguidas con oración, obediencia y con valor. La siguiente. Así como las tribus de Israel tenían promesas divinas, pero no todas actuaron para poseerlas, hoy muchos creyentes conocen las promesas bíblicas, pero no las reclaman por fe. Algunos, como Caleb y Josué, dijeron, dame ese monte, ¿verdad? Otros, como Zabulón, se conformaron con menos. No hay un corito que dice, no seas como Zabulón, sea como Caleb. Bueno, pues tenemos que escribir un corito. La gente que tiene el talento de escribir corito. No seas como Zabulón, hay que ser como Caleb, como las hijas de Zelofeá, como Rubén y Efraín, ¿verdad? Y como Josué. La siguiente, hermano. El Nuevo Testamento exhorta a no ser indiferentes a estas promesas. No sean perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas. Y Pedro dijo, por medio de ellas, Él nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas. Fíjense cómo adorna Pedro las promesas que el Señor nos ha dado. Dice que son preciosas y magníficas. Jesús prometió en la siguiente. ¿Qué prometió Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Afortunadamente, aquí nadie tiene cargas pesadas, ¿verdad? Ay, Señor, ten misericordia. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Nosotros hablamos muy poco de la muerte. Pero miren,
Estar con Cristo, dijo Pablo, que es mucho mejor. Es mucho mejor. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida. Usted podrá comer una guayaba, de esas que cuando usted entra al potrero, la mata de guayaba está en el otro extremo, pero le da un saludo. De esas que son verde por fuera y rosada por dentro. Usted se puede comer esa guayaba, usted se puede comer una piña, lo que usted quiera, la fruta que a usted le guste. Pero ninguno se compara con el árbol de la vida. ¿Por qué? El árbol de la vida da vida. Todo el que cree en mí puede venir y beber. De su corazón brotarán ríos de agua viva. La invitación es para todos. Fíjense que siempre habla en plural, porque esto es para todos, para todo aquel que cree. Conclusión. La conquista de Canaán no fue una campaña militar, sino una profunda lección espiritual. Mientras algunos como Caleb, las hijas de Zelofead, Efraín y Manasés mostraron una fe activa y determinada para recibir lo que Dios les había prometido, otros, como la tribu de Zabulón, parecen haber quedado a la sombra de lo que pudo haber sido. Zabulón recibió una palabra profética clara. Su lugar estaba junto al mar, como puerto para barcos, con influencia que alcanzaría hasta Sidón. Sin embargo, la Escritura no registra ningún intento de esa tribu por reclamar esa herencia específica. No siempre se trata de rebeldía abierta contra Dios, sino de una pasividad sutil que, al no responder con fe a las promesas, deja que el tiempo y la circunstancia silencien lo que el Señor ya ha declarado. Este relato nos desafía a examinar nuestra propia actitud. Y usted se encuentra con personas en la calle, con personas en la calle, y usted le dice: tú tienes un llamado de Dios. Sí, muchas personas me lo han dicho. Zabulón, cuidado. Y vuelve otro y le dice lo mismo. Sí, me lo han dicho. Y entonces, ¿estamos tomando posesión de lo que Dios nos ha prometido? ¿O estamos resignándonos a una herencia incompleta por miedo, pasividad o conformismo espiritual? Hoy, más que nunca, se requiere una fe que no se limita a recibir, sino que también reclama, avanza y persevera. No olvidemos que el Dios que prometió también espera que confiemos en Él lo suficiente para dar un paso al frente y pedir lo que ya ha dicho que es nuestro. Pero hoy el Señor dice, como Caleb: tú sabes lo que el Señor me prometió, dame ahora esa tierra. No seas como Zabulón, la siguiente, que pudo haber tenido, miren, el otro Zabulón.
Lo ven contento, ¿verdad? Ya no está triste como ahorita. Miren el pescado, miren el río, miren los barcos. Alguien dijo que nuestra felicidad está en que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No seamos como Zabulón, que pudo tener un puerto, pero se conformó con el interior. Aferrámonos con fe a las promesas del Señor. Hagamos memoria y reclamémosla. Oremos, actuemos, confiemos. El mismo Dios que prometió es fiel para cumplir. Miren esto. El hermano Zabulón envía a partir de su historia un mensaje a la Trinidad, al templo de la Trinidad. ¿Qué dice Zabulón? Templo la Trinidad, levántate y aprópiate de las promesas de Dios. No seas como yo, ¿verdad? Pero recuerden que ahorita dije, ya no vamos a atacar más a Zabulón, vamos a pararlo ahí, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia de la Escritura tengamos esperanza. Dice: templo la Trinidad, levántate y aprópiate de las promesas de Dios. La lección de Zabulón nos llama hoy a levantarnos y apropiarnos de las promesas de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tus promesas son firmes y verdaderas y eternas. Tú no olvidas lo que has dicho, ni te retractas de tu palabra. Hoy nos acercamos a ti, no con arrogancia, sino con confianza de hijos que creen en la fidelidad de su Padre. Ayúdanos a recordar lo que tú has hablado sobre nuestras vidas. Danos el valor de levantarnos como Rubén, Gad, la media tribu de Manasés, Caleb, Efraín, las hijas de Zelofead y los levitas, para tomar posesión de lo que ya has dicho que es nuestro. Que no nos conformemos con menos de lo que tú has prometido, ni nos quedemos en silencio cuando el momento exige fe y acción. Renueva nuestra esperanza, fortalece nuestra fe y enséñanos a caminar según tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén. Y no podemos irnos de acá sin hacer un llamado a las personas que no conocen al Señor. Los que todavía no conocen al Señor, este es un buen día para aferrarse con fe a las promesas del Señor. El Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y también dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si todavía finalizado el culto, tú sientes entregarte a Cristo, acércate a un hermano que siempre estamos dispuestos para orar. Dios bendiga a todos.